Imagina esto. Estás en una sala de cine. En la pantalla, una nave espacial esquiva bruscamente un disparo láser. Los motores rugen, los asientos tiemblan. El enemigo explota en una enorme bola de fuego y el piloto se lanza hacia un denso enjambre de asteroides, pasando entre gigantescas rocas a centímetros de la muerte. ¿Espectacular? ¿Sí? ¿Realista? Casi nada. Durante décadas, el cine nos enseñó que el espacio es sinónimo de batallas ensordecedoras, explosiones de fuego y maniobras imposibles. Pero entonces, ¿por qué en el espacio no se puede gritar? ¿Qué le ocurriría a un ser humano en el vacío del espacio sin traje espacial? La respuesta es mucho más aterradora de lo que muestran las películas. Hoy verás el cosmos no como lo imaginó Hollywood, sino como lo creó el propio universo. Estás en el canal Cosmomirada. Dale like. Comenzamos. ¿Por qué en el espacio no existe el sonido y los láseres no se ven? El cine nos acostumbró al rugido de los motores y a los brillantes disparos láser. Sin embargo, la física real del espacio elimina por completo esos efectos. El sonido en el espacio es imposible. Según los datos científicos, el sonido es una onda mecánica. Para existir necesita un medio, aire, agua o metal. Cuando hablas, tus cuerdas vocales hacen vibrar las moléculas del aire. Esas moléculas transmiten el movimiento a las siguientes, y la onda sonora llega hasta el tímpano. Si eliminas el aire, ya no habrá nada que empujar. El vacío es un espacio prácticamente libre de materia, y como el sonido es una onda mecánica que necesita un medio material para propagarse, en el vacío simplemente no puede viajar. El astrofísico Tim O'Brien, científico de la Universidad de Manchester, calculó que si el espacio estuviera lleno de aire, el rugido termonuclear del Sol llegaría a la Tierra con una intensidad de 100 decibelios. Gracias a los cálculos de O'Brien, sabemos que el Sol gritaría sobre todo el planeta las 24 horas del día, y que la única razón por la que la humanidad no lo escucha es el aislamiento del vacío. Hollywood engaña no solo al oído, sino también a la vista. En las películas, los láseres aparecen como rayos rojos y verdes brillantes. Pero en el espacio real, un rayo láser en el vacío sería invisible, porque la luz no tendría nada sobre lo que reflejarse. En el espacio no hay polvo ni niebla. Por eso el mito de los láseres visibles tampoco tiene sentido. Para que un rayo pueda verse, la luz debe dispersarse sobre partículas de polvo o gas, lo que se conoce como efecto Tyndall. Una batalla espacial real se convertiría en un silencioso teatro de sombras. Las naves se desintegrarían por impactos invisibles, sin destellos ni trazos luminosos. Las mayores catástrofes del universo, las explosiones de supernovas y las colisiones de galaxias, ocurren en un silencio absoluto. El verdadero cosmos no es una atracción ruidosa, sino una zona de eterno mutismo, donde la ausencia de sonido resulta más aterradora que cualquier estruendo. ¿Cómo se ven las explosiones en el espacio? Ya que hablamos de explosiones, veamos cómo se ven realmente en el vacío. En el cine, las explosiones aparecen como enormes hongos de fuego. En la realidad, la física del vacío y la ausencia de gravedad cambian completamente la imagen. En la Tierra, una explosión crea una nube en forma de hongo, debido a la convección. Los gases calientes ascienden hacia arriba. En el espacio no existe la convección. Investigadores de la NASA, al analizar restos de supernovas como SN 1572, confirmaron que la energía se expande de manera uniforme. La velocidad de expansión de una esfera de plasma puede alcanzar los 20.000 kilómetros por segundo. El destello se transforma en una esfera perfecta de luz pura. La energía no se convierte en una onda expansiva, sino en radiación intensa y en una corriente de fragmentos que, según la ley de la inercia, seguirán viajando para siempre. El cine también representa de forma incorrecta a los cometas. Su cola no es una estela provocada por el movimiento. En 1951,
el astrofísico alemán Ludwig Biermann demostró que la cola se forma bajo la influencia del viento solar. La velocidad media del viento solar es de 400 kilómetros por segundo, es decir, alrededor de 1.400.000 kilómetros por hora. Un cometa se comporta como una bandera agitada por el viento. No importa hacia dónde viaje, el viento solar empuja su cola siempre en dirección opuesta al Sol. Si el cometa se aleja de la estrella, avanzará con la cola por delante. En conclusión, la física descrita por Biermann y registrada por los telescopios de la NASA está muy lejos de la estética terrestre. En lugar de laberintos de humo, existe una fría geometría de esferas luminosas y colas cometarias que funcionan como una veleta dentro de un flujo de partículas ionizadas. La ilusión de densidad. ¿Por qué el cinturón de asteroides está vacío? El cine muestra el cinturón de asteroides como un laberinto de rocas que exige maniobras imposibles. Pero en realidad, esa sensación de densidad es una ilusión desmentida por las verdaderas misiones espaciales. En el cinturón principal, situado entre Marte y Júpiter, existen millones de objetos, pero el espacio en el que están dispersos es gigantesco. Según los cálculos de especialistas de la NASA, la distancia media entre dos grandes asteroides es de aproximadamente 1.000.000 de kilómetros. Eso es casi 3 veces más que la distancia entre la Tierra y la Luna. La densidad de objetos es tan baja que la probabilidad de una colisión accidental es inferior a 1 entre 1.000 millones. Imagina que los asteroides fueran pelotas de tenis. Para respetar la escala real, una pelota tendría que estar en Moscú y la otra en Madrid. Entre ambas habría toda una Europa vacía. La primera misión que destruyó este mito en la práctica fue la sonda Pioneer 10, en 1972. Los científicos temían que el aparato fuera destruido, pero atravesó el cinturón sin encontrar un solo obstáculo. Desde entonces, más de 10 estaciones automáticas, incluidas Voyager y New Horizons, cruzaron esta región sin sufrir daños. De hecho, los astrofísicos deben pasar meses realizando cálculos para dirigir una nave siquiera cerca de una roca y poder fotografiarla. En conclusión, atravesar el cinturón de asteroides no es una escena de acción, sino un viaje a través de un vacío infinito. En realidad, el espacio no está abarrotado. Es aterradoramente inmenso. ¿Qué le ocurrirá a un ser humano en el espacio abierto sin la protección de un traje espacial? Sí. La pregunta más interesante. ¿Qué pasaría si una persona quedara expuesta al espacio abierto sin protección? En las películas, el cuerpo se congela al instante, explota por la diferencia de presión o se convierte en una estatua de hielo inmóvil. Pero la biología y la medicina de la NASA desmienten todo eso. No ocurre una destrucción repentina como en el cine. La piel humana es una barrera resistente y elástica capaz de mantener la presión dentro del organismo. Tampoco es posible congelarse instantáneamente, porque en el vacío del espacio no existe conducción térmica. El calor solo se pierde por radiación, y ese es un proceso lento. El principal peligro es el efecto de ebulismo. Cuando la presión externa cae bruscamente, los líquidos dentro del cuerpo comienzan a formar burbujas, incluso a la temperatura corporal. Esto quedó demostrado en el caso de 1966, con el técnico de la NASA Jim LeBlanc. Durante una prueba, su traje perdió hermeticidad dentro de una cámara casi al vacío. Antes de perder el conocimiento, alcanzó a sentir cómo la saliva sobre su lengua comenzaba a hervir y formar burbujas. Estos datos fueron confirmados no solo por el caso de LeBlanc, sino también por amplias investigaciones realizadas por la NASA y la Fuerza Aérea de Estados Unidos en primates entre 1965 y 1967, en la base aérea Brooks. Durante las pruebas se demostró que los daños críticos en el corazón y el cerebro aparecen después de 90 segundos de exposición al vacío. 15 segundos. Ese es el tiempo que el cerebro puede permanecer consciente sin oxígeno en el espacio abierto. 90 segundos.
Después comienza el llamado punto de no retorno, tras el cual el organismo puede dejar de recuperarse. 15 segundos. Es lo que dura una stories corta en redes sociales. Ese es todo el tiempo que tendrías para salvarte. La causa de la muerte es la falta aguda de oxígeno. En el vacío, los pulmones empiezan a trabajar en contra del ser humano. La diferencia de presión literalmente extrae el oxígeno de la sangre hacia el exterior. Y lo más aterrador es que todo ocurre casi en silencio. Según datos de investigaciones forenses de la NASA, morir en el espacio abierto no es una explosión espectacular como muestran las películas, sino un apagarse lento y silencioso por asfixia, sin fuego, sin congelación instantánea. La conciencia simplemente se desvanece más rápido de lo que una persona alcanza a comprender lo que está ocurriendo. Pero incluso si alguien lograra sobrevivir al espacio abierto, comenzaría otro problema. Uno para el que el cuerpo humano jamás estuvo preparado: la ingravidez. Y ahí es donde el cosmos lanza su siguiente golpe. La caída que nunca termina. Muchas personas creen que la ingravidez en órbita existe porque allí no hay gravedad. Suena lógico, pero es completamente falso. A la altura a la que vuela la Estación Espacial Internacional, aproximadamente 400 kilómetros sobre la Tierra, la fuerza de gravedad terrestre todavía alcanza cerca del 90% de la que sentimos en la superficie del planeta. Allí la gravedad es casi tan fuerte como en tu propia habitación. Los astronautas flotan no porque la gravedad se haya apagado, sino porque están en un estado de caída libre continua. Este principio fue descrito por primera vez por Isaac Newton en su famoso experimento mental conocido como el cañón de Newton. Si disparas un proyectil horizontalmente, este caerá al suelo. Pero si le das al objeto una velocidad gigantesca, ocurre algo extraño. Debido a la curvatura de la Tierra, la superficie del planeta literalmente desaparece hacia abajo más rápido de lo que el objeto puede caer. Así funciona una órbita. La Estación Espacial Internacional se mueve alrededor de la Tierra a una velocidad de aproximadamente 28,000 kilómetros por hora. Esa es la llamada primera velocidad cósmica. Gracias a esa velocidad, la estación está cayendo constantemente hacia la Tierra y fallando el impacto una y otra vez. Y aún así, la gravedad en órbita nunca desaparece. A la altura de la Estación Espacial Internacional, sigue siendo cerca del 90% de la gravedad terrestre. La estación viaja aproximadamente 10 veces más rápido que una bala disparada desde un rifle de francotirador. En esencia, cae continuamente hacia la Tierra, pero debido a su enorme velocidad y a la curvatura del planeta, siempre la esquiva. Por eso esa caída infinita puede durar años. En resumen, según los datos de la NASA y las leyes de la mecánica orbital, la ingravidez no es escapar de la gravedad, sino obedecerla por completo. Todo dentro de la estación cae junto con ella con la misma aceleración. Y justamente por eso aparece la sensación de ligereza, en un mundo donde la velocidad es 10 veces mayor que la de una bala. Entonces, ¿qué queda cuando eliminamos el brillo de Hollywood? Queda un universo donde acontecimientos de escala colosal se desarrollan en un silencio absoluto. Gracias a los cálculos de Tim O'Brien, sabemos que, si el espacio pudiera transmitir sonido, el Sol rugiría para nosotros con una intensidad cercana a los 100 decibelios. Pero el vacío transforma ese estruendo en un silencio total. El verdadero cosmos no necesita efectos especiales. Allí no existe el sonido. Las explosiones más poderosas se expanden como esferas perfectas de luz. Y el cinturón de asteroides no es un laberinto mortal, sino millones de kilómetros de espacio disperso por el que las ondas de la NASA viajan durante años casi sin encontrar obstáculos. La ingravidez tampoco es ausencia de gravedad, sino el triunfo de la mecánica orbital. La estación espacial se mueve alrededor de la Tierra a una velocidad de 28,000 kilómetros por hora, fallando constantemente el impacto contra el planeta.
Si este documental te ayudó a mirar el espacio de una manera diferente, apoya el video con un like y suscríbete al canal Cosmo Mirada. En la próxima película intentaremos responder una de las preguntas más difíciles de la astrofísica moderna. ¿Qué ocurre realmente con la materia y el tiempo cerca de un agujero negro?